Y sin más, quiero invitarles a que vayamos al libro de Marcos, el capítulo 15. Estamos cerca de terminar también nuestro estudio en el libro de Marcos. El día de hoy vamos al pasaje central de toda la Biblia, que es Cristo tomando nuestro lugar, recibiendo la justicia y la ira que nos correspondía a nosotros. Marcos capítulo 15, versículos 33 al 41. La palabra de Dios dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Por favor, úsala para traer convicción a nuestra vida, convicción de pecado, de justicia, Dios, de arrepentimiento para aquellos que no te conocen, y aquellos que hemos recibido tu gracia salvadora, pues nuestra fe sea fortalecida, seamos motivados a vivir para tu honra, para tu gloria, que nuestra vida sea pues un despliegue diario de adoración, de gratitud hacia tu gran nombre. Y de nuevo, como cada ocasión, te pido que si alguien justo ahora en este lugar conoce del cristianismo, pero no te conoce a ti personalmente, pues toda la historia de la crucifixión quizás le es familiar, pero nunca ha depositado su fe en ti para salvación como Señor y Salvador. Que sea solo tu Espíritu Santo, porque solamente tú lo puedes hacer, Dios. Solamente tú puedes convencer, solamente tú puedes producir fe, solamente tú puedes dar vida nueva. Te pido que obres en todos nosotros, Dios, y podamos vivir para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablamos de la crucifixión de Cristo, pero desde la perspectiva del ser humano, el sufrimiento que le ocasionaron los hombres a Jesús. Y nos quedamos allí. Él fue flagelado, hablamos de eso, de cómo cargó la cruz, cómo fue crucificado, cómo se burlaban de él, los ladrones, toda esa escena. Pero hasta allí hubo 3 horas de luz, de sufrimiento producido por los hombres. Pero llegamos a un punto en la historia en el que Jesús ahora va a enfrentar la justicia de Dios. Y cuando hablamos de la crucifixión, ¿por qué la crucifixión de Cristo es diferente a todas las demás? Bueno, un poquito de historia rápido. Los romanos no inventaron la crucifixión, pero ellos sí la llevaron a la perfección. Crucificaron a miles de personas por siglos, de hecho. La crucifixión fue el castigo el más vergonzoso, el más doloroso y el más prolongado del mundo antiguo. Algunos historiadores, por ejemplo, Flavio Josefo, cuando se refiere a la crucifixión, dice que la crucifixión era la muerte más miserable de todas. Un filósofo decía que crucificados rogaban que los mataran porque el dolor era insoportable.
70 años antes de Cristo hubo una rebelión y más de 6,000 esclavos fueron crucificados. Después, bajo el dominio de Roma, cerca de hecho del nacimiento de Cristo, en el año 4 antes de Cristo, el gobernador romano Varus crucificó a 2,000 judíos. Y en el año 70 después de Cristo, Josefo nos relata que había días en las que había tantos crucificados que no había suficientes árboles, postes, para crucificar a tanta gente, cualquiera que intentara huir. Se perdió la cuenta. Ya no había postes, ya no había árboles, ya no había lugares donde crucificar a gente de tantos que habían sido. Es decir, la crucifixión, hermanos, era algo horrible, pero común. Cuando pensamos en Cristo, pensamos qué terrible lo que le pasó a él, pero no sé si entendemos que eso le pasó a miles de personas también. Era la manera romana de decirle a la gente: tu vida no vale nada y tu muerte tampoco vale nada. No vales nada viviendo y al morir sigues sin valer nada. El sufrimiento de Jesús entonces fue real, fue brutal, fue en extremo doloroso. Pero Jesús, hermanos, sufrió lo que muchos otros ya habían sufrido también. Las manos, el dolor fue terrible, los pies, la espalda desgarrada. A los crucificados los azotaban también como lo hicieron con Jesús. La asfixia de estar ahí crucificado, la exposición pública, la humillación, la burla, la vergüenza. Todo eso es verdadero, todo eso es terrible, pero no es lo que salva. Suena, pues mira a Jesús en la cruz, pero sabe que hasta allí, si la historia terminara exactamente allí, antes del versículo 33, si allí terminara Jesús muriendo, siendo clavado, la corona de espinas, su espalda desgarrada, el cuello, los glúteos, las piernas, si todo eso hubiera pasado y se hubiera quedado allí nada más, Jesús no hubiera hecho algo más que sufrir terriblemente. Tendríamos una tragedia, tendríamos una muerte severa, tendríamos un mártir, pero no tendríamos ni un evangelio y no tendríamos un salvador. John MacArthur dice que si la obra redentora consistiera solamente en dolor físico, entonces cualquier mártir podría salvarnos. Si se tratara de que uno fue a la cruz y sufrió terriblemente y es todo, solo sufrir físicamente, no hay un salvador. Si Jesús va a la cruz y muere como murió, toda la escena ensangrentada, terrible, y vemos su rostro, la corona y todo, pero si eso hubiera sido todo, usted y yo estaríamos perdidos el día de hoy. Empatizamos con Jesús, pensamos en su dolor y se nos constriñe, se nos conmueve el corazón y la mente cuando pensamos lo terrible que fue. Su mansedumbre en medio de la burla es algo digno de admirar. Nos quebranta la paciencia que él tuvo ante los soldados. Todo eso es bueno, todo eso era necesario, pero insuficiente para la salvación. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, Dios no exige dolor físico como pago por el pecado. Lo que él exige es justicia perfecta. El dolor no borra el pecado. La tortura de Jesús en la cruz no perdona nuestra culpa. La sangre derramada, si no hay una sustitución penal, en realidad no salva a nadie. Si Jesús hubiera muerto solo físicamente, sin cargar el juicio de Dios, su muerte habría sido injusta, pero no redentora. Jonathan Edwards dice que la muerte de Cristo no fue valiosa simplemente por la violencia sufrida, sino porque en ella el Hijo Eterno soportó la ira que merecíamos. Entonces, no quiero poner dudas en su mente y no quiero poner como en su corazón qué está diciendo el pastor, que la muerte de Cristo es inválida. No vamos por allí. Pero el punto es, miles fueron crucificados también. Hay otros 2 ladrones allí a la cruz que también recibieron clavos en sus manos y en sus pies y están siendo exhibidos también públicamente. Y así como esa escena de 3, hubo decenas y centenas y miles que padecieron lo mismo. ¿Qué hace que la cruz de Cristo sea diferente? ¿Qué hace que su sacrificio nos pueda salvar? La diferencia no es el dolor que sufrió,
sino la ira que Él cargó en aquella cruz. En palabras sencillas, miles fueron crucificados, pero solamente uno cargó el pecado suyo y el mío. Miles fueron juzgados y miles fueron torturados bajo Roma, pero solamente uno fue juzgado y castigado por Dios mismo como consecuencia del pecado. Miles murieron allí a plena luz del día, pero solamente uno estuvo bajo las tinieblas sobrenaturales causadas por Dios mismo. Y es lo que hace la diferencia en todo. Y estamos entrando, hermanos, a las 3 horas más importantes de toda la existencia humana. Porque en este lapso del mediodía a las 3 de la tarde sucedió la obra central, la médula del Evangelio. Nuestro pecado le es imputado a Cristo y la ira de Dios es completamente satisfecha. Y todo lo anterior, hermanos, que sucedió en el libro de Marcos, en el capítulo 15, que lo llevan a Pilato, lo sentencian a muerte, lo flagelaron, lo golpearon, todo es para prepararnos para este punto. Todo lo anterior es importante, pero no es la salvación. El que Él fuera azotado no salva, los clavos no salvan, la corona no salva, las burlas no salvan, la cruz como instrumento no salva. Lo que salva es que Cristo allí en la cruz llevó el infierno que usted y yo merecíamos, y hablaremos de eso en un momento. Isaías 53, 10 y 11 dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y todo lo que pasó con Cristo, los discípulos abandonándolo, Judas traicionándolo, la vergüenza pública, fue doloroso, sí, pero eso no compra nuestra salvación. Y ocupamos tener esto en cuenta antes de entrar a este pasaje. Entramos a una escena completamente distinta. No fue un escenario normal. Tenemos al Hijo de Dios siendo castigado por el Padre. Y comienza el momento más solemne, más profundo de toda la historia humana. Las 3 horas de oscuridad donde Cristo lleva a cabo la redención. No estoy seguro si lograré terminar este mensaje porque no es muy fácil, es algo muy importante. Pero dividámoslo en 3 partes, que son los 3 personajes que están aquí. Cristo, después tenemos al centurión romano y por último tenemos a un grupo de mujeres. Veamos primero a Cristo. Tenemos aquí a Dios juzgando el pecado en su propio Hijo. ¿Qué pasó con Cristo? Veamos lo que sucede cuando hablamos solamente de Cristo. Y tenemos que, en referencia a Cristo, hablar primero de la oscuridad. Nuestro pasaje dice: cuando vino la hora sexta, en el versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. La hora sexta, no pensemos en las 6. Los judíos, la hora comienza a las 6 de la mañana. La hora sexta, entonces, es el mediodía, y tenemos que tener esto en mente. Es mediodía. La hora en la que hay mayor calor, la hora en la que hay mayor claridad es el mediodía, cuando el sol está en su punto más alto. Y dice Marcos que desde la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Estamos hablando de las 12 hasta las 3 de la tarde. A las 9 Él fue crucificado, pero a las 12 hay un cambio drástico. A las 12 todo se llena de oscuridad y hay oscuridad por 3 horas completas. Y ocurre durante el tiempo en el que hay mayor luz. De repente el cielo simplemente se apagó. Es porque Dios oscureció el día en aquel momento. Y hubo tinieblas, dice la Biblia, sobre toda la tierra. Pero cuando hablamos de oscuridad, alguien podría pensar, bueno, ¿qué es esa oscuridad? Algunos han dicho, es que apareció el diablo y es una escena satánica en la que el diablo está tomando control. Por eso se llenó todo de oscuridad. Bueno, ¿es eso realmente lo que sucedió? No. Cuando hablamos de oscuridad, ¿qué dice la Biblia sobre la oscuridad? La Biblia habla de la oscuridad como la presencia de Dios. Y sé que esto suena
interesante y suena como, ¿cómo oscuridad está relacionada con Dios? Sí, en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19, versículos 16 en adelante, leo para ustedes. Aconteció al tercer día que vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte. Un sonido de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Dios había descendido, porque Jehová había descendido en el fuego. El humo subía como el humo de un horno. Y Éxodo 20:21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Dios se manifestó allí en el monte Sinaí con toda su santidad y su grandeza y su majestad, pero en oscuridad. La gente estaba aterrada, no querían ni tocar el monte, no querían acercarse. Dijeron a Moisés, tú acércate porque nosotros no podemos con esto. Es algo terrible, pero el Señor estaba allí en la oscuridad. Salmo 97:2, nube y oscuridad alrededor de él, hablando de Dios. Justicia y juicio son el cimiento de su obra. Entonces, la oscuridad que tenemos allí en el Calvario, allí en la escena de la cruz, es Dios mismo apareciendo en escena. Es Dios mismo ejecutando ahí sentencia. Pero cuando hablamos de oscuridad, también hablamos de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hace referencia a juicio. En el libro de Joel, el capítulo 2, versículos 1 y 2, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El libro de Amós, capítulo 5, versículos 18 al 20, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Amós 8:9. Y en aquel día, dice Jehová el Señor, haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y Sofonías 1:14 y 15. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia, de aprieto, de alboroto, de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Qué está sucediendo en la cruz? De repente, a mediodía, cuando el sol está en su máximo esplendor, todo se llena de oscuridad. ¿Por qué? ¿Qué causó la oscuridad? Dios mismo llega y visita el Calvario. Y viene no solamente su presencia, pero viene en modo de juez, viene a juzgar el pecado suyo y mío, pero en Jesús. Eso implica que Jesús en esas 3 horas está bajo el juicio, ya no humano, pero ahora divino. Implica que ahora es el día del Señor, el día de retribución, el día de castigo, puesto sobre Jesucristo en lugar de puesto sobre nosotros. Implica que Cristo está entrando y experimentando en el abandono de parte del Padre a causa del pecado. John MacArthur dice que esa oscuridad visible era evidencia de la ira invisible de Dios sobre Cristo en nuestro lugar. Y tenemos oscuridad en toda la tierra, no entraremos en detalle a esto, pero datos históricos, hay por lo menos 3 fuentes históricas que registran oscuridad general en Israel en los días de Cristo, y unos registran hasta terremotos, que es congruente con lo que está en Mateo. Pero tenemos oscuridad, es el Padre viniendo allá a la cruz, pero después tenemos abandono en el versículo 34, y aquí está la parte importantísima de nuestro mensaje. Y a la hora novena, que son las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si usted pone atención, hay oscuridad de la hora sexta a la hora novena. ¿Qué pasó en ese tiempo? Marcos no nos dice, Mateo no nos dice, Lucas ni Juan nos dicen, pero lo que sí nos dicen es que a la hora novena Jesús clamó a gran voz. Pasaron 3 horas de oscuridad. Durante esas 3 horas Jesús no habló, no hay registro. Habló antes, habló después, pero entre esas 3 horas solamente Cristo y el Padre. No hay un discurso, no hay palabras allí. Pero Jesús entonces
interrumpe ese silencio con un grito. Dice que clamó a gran voz. No es un susurro débil, no es una voz apagada. ¿Y qué pasó entonces durante esas 3 horas? Jesús sufrió lo que ningún ser humano ha sufrido jamás. ¿Qué sucedió en esas 3 horas? El Padre tiene que castigar a Cristo. Y a mí en lo personal, por un tiempo batallé por responder, pero ¿qué le hizo Dios a Cristo exactamente? ¿Cómo lo castigó? Alguien podría pensar, pues está la crucifixión. No, eso lo hicieron los hombres. ¿Está en el plan de Dios? Claro que sí. Pero específicamente, ¿cómo castigó Dios a Cristo? ¿Qué le hizo? Bueno, necesitamos entender una cosa importante. Dios no torturó físicamente a Jesús. No tenga en mente que Cristo allí en la cruz, en esas 3 horas de oscuridad, no piense que Dios reabrió las heridas en la espalda de Jesús. Dios, el Padre, no hizo las heridas en las manos y en la cabeza todavía más dolorosas. No explotó el dolor físico. Los hombres ya habían hecho eso. Los hombres hicieron ese trabajo de físicamente desgastar a Jesús y hacerlo sufrir hasta el extremo. Las burlas, las espinas, ya habían hecho ese trabajo. Eso fue obra humana, permitida por la obra divina. Pero la pregunta correcta es, ¿qué hace Dios con Jesús allí en la cruz? ¿Qué hace Dios con Jesús que va a resultar en nuestra salvación en esas 3 horas? ¿Qué hizo Dios con Jesús? Primero, imputación de pecado. ¿Qué es esto? Usted va a escuchar mucho la palabra imputación de pecado en la teología. Esto de manera simple es que Dios tomó nuestro pecado y lo puso en la cuenta de Jesús. De una manera muy simple de entenderlo. Imagínese que usted tiene una deuda impagable, una cantidad exorbitante, nunca puedes pagar. Entonces viene alguien que voluntariamente te dice, Alejandro, pásame esa deuda a mí. La deuda entonces cambia de dueño. Ahora la paga otra persona y ahora yo soy libre de la deuda. Eso es exactamente lo que Dios hizo con nuestro pecado. En la cruz, en esas 3 horas de oscuridad, nuestro pecado le fue transferido a Cristo. Y como consecuencia, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Isaías 53, Jehová cargó en él, le fue transferido a él nuestro pecado. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dicho de manera sencilla, tu deuda de pecado le fue transferida a Cristo en esas 3 horas de oscuridad. Jesús no se volvió pecador moralmente. Jesús no se hizo corrupto. Jesús no se hizo mentiroso. Jesús no dejó de ser santo en ningún momento. Lo que sucedió fue esto, que Dios trató a Jesús como si Él fuera el pecador. Le acreditó nuestra culpa. Dios trató a Jesús como si Jesús hubiera sido el borracho, como si Él hubiera sido el lujurioso, como si Él hubiera sido el orgulloso, como si Él hubiera sido aquella mujer de un carácter terrible. Dios trata a Jesús como si Jesús hubiera sido el que hubiera robado, el que hubiera sido deshonesto en el trabajo. Nuestra culpa le fue transferida, le fue imputada, le fue aplicada a Jesús. Pero ¿qué más? Como ahora Jesús es tratado como pecador, Dios es justo, Dios es recto y no va a perdonar a nadie. Él no le va a fiar a nadie nada. Y como Jesús está cargando con tu pecado y con el mío, entonces la ira de Dios tiene que ser aplicada directamente sobre Jesús. Dios descarga sobre Cristo su justa ira contra el pecado. La Biblia dice que Dios está airado con el pecador todos los días, dice Salmo 7:11. Y Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres. Entonces, si Jesús está llevando tu pecado y el mío, entonces Jesús tiene que enfrentar esa ira que debió haber sido descargada sobre mí. Repito de nuevo Isaías, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz recayó sobre él. Para que usted y yo pudiéramos estar en paz con Dios, la justicia tenía que ser aplicada y se le aplicó a Cristo directamente. Lo que yo merecía, Jesús lo recibió.
¿Qué pasa en esas horas de oscuridad? La transferencia de la culpa, la ira, la justa ira de Dios es descargada sobre Jesús, pero también Dios retira de Jesús su comunión, su consuelo y su rostro. Y esa es una parte compleja. Eso es lo que expresa Jesús en el versículo 34. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? El pecado causa esa ruptura, el pecado causa esa separación, el pecado causa esa falta de consuelo de parte de Dios hacia el pecador. Y en lugar de recibir consuelo, recibe más bien ira. Y Jesús repite lo que dice Salmos 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quiero solamente hacer un paréntesis breve. Jesús clama 2 veces, Dios mío. Puede parecer un detalle muy simple, pero cada vez en la Biblia, cada vez sin excepción, que hay una repetición de un nombre, por lo general siempre tiene que ver con un afecto profundo, urgencia, un clamor del alma, una preocupación intensa, intimidad, gravedad, algo muy profundo en el corazón. Por ejemplo, Abraham, cuando está a punto de sacrificar a Isaac, un ángel le dice, Abraham. Moisés, cuando recibe su llamado ahí en la zarza ardiente, Moisés. Pedro, cuando va a ser zarandeado y ocupa consuelo, Simón. Samuel, 2 veces cuando Dios le llama. A un Cristo, cuando se refiere a Jerusalén con angustia, Jerusalén. Saulo. Siempre que en la Biblia tenemos esa repetición, tiene que ver con algo profundo del corazón. Pero también notar otro detalle interesante que no podemos dejar escapar, y es que Jesús se refiere al Padre no como Padre, sino como Dios. Dios mío. Porque precisamente en esas 3 horas Jesús no estaba experimentando comunión con Dios. Él no estaba recibiendo el consuelo de Dios como Padre. Él estaba siendo tratado como culpable. Y sabe que hay algo muy interesante, que esta es la primera vez en todos los evangelios, es la primera vez y única vez, de hecho, que Jesús se refiere al Padre como Dios en lugar de Padre. Siempre era Padre mío, siempre era el Padre y yo trabajamos, siempre era el Padre me ama, siempre el Padre y yo uno somos, pero aquí por primera vez ya no es Padre, aquí es Dios, porque está en modo juez. Es porque aquí Jesús no está recibiendo el consuelo, el Hijo amado ve esa comunión interrumpida por un momento. El Padre, tengo que dejar esto muy en claro, el Padre no dejó de amar nunca al Hijo. La Trinidad no se rompió, no se fracturó en ningún momento, pero el Padre dejó de tratar a Cristo como el Hijo amado y lo trató como un portador de pecado y merecía ser castigado. Y Dios mío es el título del legislador, del que ejecuta sentencia, el título que usaría el pecador ante la santidad de Dios. Charles Spurgeon dice que Dios abandonó a Cristo porque Cristo se puso en el lugar del pecador, donde debía caer la ira, cayó sobre él. Jesús entonces experimenta lo que el pecador, lo que usted y yo deberíamos de experimentar eternamente. Eso es la separación del favor divino. ¿Y sabe que esa es una de las cosas terribles del infierno? La falta de consuelo. Lo que Jesús está experimentando aquí es esa ruptura. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y eso es algo terrible en el infierno. Recibir en lugar del rostro la misericordia de Dios es recibir su rechazo eternamente. Pero una vez que la justicia es pagada, la relación se restaura. Por eso usted y yo podemos ver que cuando Cristo va a expirar, cuando llega el momento, Él dice de nuevo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo había sido pagado, la comunión había sido restaurada. Ya no es Dios mío, ahora es de nuevo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero llegamos también a una sección y ni hemos avanzado en el versículo 34. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, porque estamos explorando lo que pasaron en esas 3 horas. Llegamos a una parte complicada y le debo ser muy honesto y admitir con humildad, esta parte me costó por mucho tiempo. Le hice muchas preguntas al texto
¿qué está pasando aquí? Le preguntaba yo a mi esposa en otras ocasiones, ¿pero qué le hizo Dios a Jesús? ¿O cómo Jesús pagó? ¿De qué manera pagó? ¿De qué manera recibió lo que yo debía haber recibido? Yo merecía ir al infierno. ¿Cómo Jesús pagó eso por mí? Podríamos decir, pues fácil, fue crucificado. Pues si solo hubiera sido crucificado, sería insuficiente. Mi pecado le es transferido. Ok, y si le fue transferido mi pecado, Él tiene que pagar. ¿Cómo pagó? Y trataré de explicar eso de manera sencilla. Entiendo que para unos quizás es muy fácil de entender. A mí me costó en su momento. ¿Sufrió Jesús lo que nosotros debíamos haber sufrido en el infierno en esas 3 horas? Sí. Sufrió todos nuestros infiernos en 3 horas. Pero hay que tener cuidado de entenderlo bien. Jesús no fue al infierno, pero soportó la realidad del infierno en él. Martin Lloyd-Jones dice que en la cruz Cristo experimentó en unas horas lo que a nosotros nos hubiera tomado una eternidad. Jesús soportó y sufrió el infierno que todos nosotros que seríamos salvos debimos haber sufrido. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo pudo Jesús en esas 3 horas de oscuridad sufrir el infierno que yo merecía? Bueno, ¿qué es el infierno según la Biblia? No es solo fuego. El infierno no es solo dolor o sufrimiento físico. La Biblia describe el infierno así. Lo describe como la ira justa de Dios sobre el pecador. Romanos 1:18, la ira de Dios se revela contra toda impiedad. ¿Qué es el infierno? La ira de Dios siendo aplicada sobre el pecador. Cristo lo sufrió. ¿Qué es el infierno? Es la separación de Dios. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Es romper la comunión. Cristo lo experimentó en la cruz. ¿Qué más es el infierno? Es una culpa que no termina de pagarse jamás. ¿Qué es el infierno? Es el juicio consciente y real. Apocalipsis 20 dice, estarán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En resumen, ¿qué es el infierno? Además de la tortura, del castigo físico, del fuego. El infierno es culpa, el infierno es ira, el infierno es abandono, el infierno es juicio. ¿Qué sufrió Jesús en esas 3 horas? Sufrió terriblemente, físicamente, en manos de los hombres. Jesús no sufrió fuego literal, pero sí sufrió tortura física. Eso lo hicieron los hombres, pero en las 3 horas en la cruz, Jesús sufrió espiritualmente lo que es el infierno. La culpa completa del pecado cayó sobre él toda, no una parte. Toda tu culpa y la mía fue puesta sobre él. La ira de Dios se descargó sobre él completamente, no poco a poco, no parcialmente. Toda la ira justa de Dios sobre el pecado cayó completa sobre él. Jesús experimentó el abandono del Padre. ¿Por qué me has desamparado? Eso es el infierno, la ausencia del rostro amable de Dios. Y el juicio que debería de ser para nosotros lo sufrió Cristo. Isaías usa las palabras herido, molido, castigado. Ese es el infierno. Ser molido y aplastado bajo la justicia perfecta de Dios. Pero viene otra pregunta. ¿Cómo puede Jesús pagar en 3 horas? ¿Cómo en 3 horas pagó lo que yo debía haber pagado eternamente? Nosotros sufriríamos para siempre porque nosotros no podemos pagar. Usted y yo somos pecadores. Usted y yo somos finitos, limitados. Nunca podríamos satisfacer la justicia de Dios. Por eso el infierno es eterno. Imagínese que usted debiera $100 millones y tiene un salario de $5 a la semana. ¿Cuándo podrías pagar? Nunca. Los intereses. Imagínese que usted tuviera una deuda de 100 millones y lleva 5 pesos. Eso es una burla, como sáquese por allá con sus 5 pesos. Nunca vas a poder pagar jamás. Eso es impensable. Por eso el infierno es eterno, porque el hombre es pecador, es finito, incapaz de pagar. Pero Jesús, hermanos, Jesús sí pudo pagar porque Él ofreció algo distinto. Jesús ofreció algo perfecto. Él
nunca pecó, Él es perfectamente santo, su vida vale más que todas las vidas juntas y su obediencia perfecta tiene un valor inigualable. Por eso dice Hebreos que ofreció un solo sacrificio y uno para siempre. Porque Él ofrece algo que tú y yo somos incapaces de ofrecer. Él ofrece un pago que es perfecto en su totalidad. Hebreos 10:12 ofreció un solo sacrificio, no un sacrificio largo que duró eternamente. Alguien podría pensar, bueno, es que Jesús es infinito y pudo en 3 horas agarrar la cuenta de Gabriel Rojas. ¿Cuánto castigo? Millones, y ahí va, 1 año, 2 años, 10, 100, y como que rápido, en cámara súper rápida pagó. No. Él ofreció algo perfecto. Tú no podrías. Y va ahí Jesús pagando así en modos extremadamente rápido, 1 millón, 2 millones, 10, 100 millones. No fue así. Jesús ofrece simplemente algo perfecto. Y la justicia de Dios recibe ese pago porque es el único pago que puede de manera real y completa cubrir nuestra deuda. La cuestión no es cuánto tiempo sufrió Jesús, sino qué tan valioso es su sacrificio. El problema del pecador no es que el sufrimiento es poco o mucho. El problema del pecador no es que son 100 años o 1000 años o 100 millones de años. El problema del pecador es que el sufrimiento, con su sufrimiento, nunca puede pagar la deuda, nunca. Es como tratar de pagar una deuda escribiendo más deuda. Es un ciclo que nunca termina. Pero Jesús sí pudo, porque Él sí tenía algo que usted y yo no tenemos. Su vida perfecta, santidad perfecta, obediencia perfecta. Es lo que satisface la ira justa de Dios. La justicia no exige tiempo, exige un pago completo, y Jesús fue el único que lo pudo hacer. Jesús no necesitó sufrir para siempre. Jesús necesitó sufrir lo suficiente a los ojos de Dios. Y lo suficiente fue que el Padre descargó su ira justa sobre Él de manera completa, y Él lleva y paga todo, una sola vez y para siempre. La Biblia dice que llevó Él nuestros pecados en su cuerpo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, el castigo necesario que Dios requería, que el pecador no podría jamás pagar. Nosotros sufriríamos para siempre porque nunca podríamos pagar. Jesús sufrió por nosotros porque Él sí pudo pagar, no por mucho tiempo, sino con un sacrificio perfecto. Donde usted y yo hubiéramos fallado, Cristo triunfó en un momento, porque Él podía darle al Padre algo que nosotros no podríamos, una vida perfecta, obediencia perfecta, hasta la muerte. Cristo, dice Spurgeon, Cristo fue abandonado por un momento para que nosotros no fuéramos abandonados jamás. Y Spurgeon dice también, el infierno vino a la cruz y la cruz consumió el infierno. ¿Y qué pasó después con Cristo? Bueno, es lo que pasó allí. ¿Por qué me has abandonado? Porque en esas 3 horas estaba pagando por tu redención y la mía. Y Él clama a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque Él clamó a gran voz. Un crucificado no clama a gran voz. Alguien allí en la cruz tiene una voz que podría solamente susurrar. Los crucificados se están ahogando. No podrían tomar aire, pero Jesús, Él a gran voz, literalmente gritó. Implica que Él moría voluntariamente, que Él moría con fuerza, que Él moría en control completo, que moría entregando su vida, no perdiendo su vida. Moría como victorioso y no como alguien derrotado y colapsado y en decadencia. No, esa voz fuerte, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, implicaba que la ira estaba siendo consumada sobre Él, que la deuda había sido pagada, que la copa de la ira de Dios había sido derramada y absorbida por Cristo, que el castigo ya había caído y la obra estaba hecha. Pero pasemos ahora, todavía estamos hablando de Cristo, a un paréntesis que es la multitud alrededor que no comprende lo que estaba pasando. En los versículos 35 y 36, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías
a bajarle. Hay una gente alrededor, ha habido oscuridad ya por 3 horas, está cerca Cristo de morir. Clamó lo que decía Salmos 22, ha experimentado el sufrimiento más profundo, tanto de parte de los hombres, pero ahora de parte del Padre. ¿Y cuál es la reacción de la gente? ¿Entienden lo que está pasando? En absoluto, para nada. Las burlas regresan de nuevo. La ignorancia y la confusión religiosa, no entienden nada, no captan nada. Frente a ellos tienen al Hijo de Dios cargando el pecado de aquellos que serán suyos. Y ellos, en vez de quebrantarse, son ciegos. Un recordatorio perfecto de que sin la gracia de Dios, el corazón del hombre está perverso, confundido e incapaz de entender nada de Dios. Y ven a Jesús clamando a gran voz y ellos lo tuercen todo, se confunden, no entienden lo que está pasando, no tienen ni la más mínima idea. Y mencionan, miren, está llamando a Elías. ¿Por qué mencionan a Elías? ¿Qué tiene que ver Elías? ¿Por qué lo primero que viene a su mente es, está llamando a Elías? Bueno, cualquier judío que conociera la Escritura sabría que Miqueas 4:5 dice que Elías vendría en el día del Señor, en el día de oscuridad. Entonces, seguramente es el día del juicio ya, pero no lo dicen con sinceridad, sino como ironía. Bueno, seguro es el día del juicio, Elías va a aparecer en cualquier momento, lo está llamando quizás. Pero también, 2 de Reyes 2:11 dice que Elías no murió, que él fue arrebatado en un torbellino. Y los judíos creían que Elías podría venir en cualquier momento. De hecho, cuando celebraban la Pascua tenían una silla vacía para Elías, por si aparecía o en espíritu, o quizás hasta puede ser que venga de verdad. Los judíos esperaban, Elías podría venir en alguna circunstancia. Pero había una tradición judía también en el siglo I, en el que ellos creían que Elías era el defensor de los afligidos, el defensor de aquellos rectos y justos que eran maltratados. Y ellos están pensando, seguramente Jesús ha de creerse tan bueno y recto que ha de estar clamando a Elías para que venga a salvarlo. Ellos esperan que Elías venga y lo ayude de alguna manera. ¿Y cuál fue su respuesta? Pues correr, tomar una esponja, llenarla de vinagre y darle a beber. ¿Por qué hacen eso? Los soldados romanos tenían una bebida que era un agua con vinagre, algo fermentada, corriente, barata, que usaban solamente como para darse un poco de energía, como una bebida energética de alguna manera. Entonces ellos dicen, hay que prolongarle la vida a Jesús, que no se muera, no dejemos que se muera. Hay que hacer que esté consciente, que esté despierto para ver si Elías viene a salvarlo, que no se nos muera ya. Hay que prolongarle la vida y esperar a ver si viene Elías y lo salva. Un comentarista decía aquí, mientras el cielo está en la obra más profunda de la historia, la tierra está haciendo chistes de Elías. Y qué escena tan más triste de que esta gente no tiene idea de nada. Le dan vinagre no por misericordia, solo para burlarse, para prolongar su sufrimiento y hacer chistes sobre Jesús. Pero de regreso a Jesús le dan el vinagre. Pero versículo 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Todavía estamos en Cristo y ahora su muerte victoriosa y el acceso abierto al Padre. Un crucificado, repito, no muere gritando. Un crucificado muere asfixiado, gimiendo, apagándose, colapsándose poco a poco. Jesús hace lo contrario. Jesús grita con fuerza, en pleno control, con total conciencia, con autoridad voluntaria, y entrega el Espíritu. Él no muere porque su cuerpo ya no resiste. Él no muere porque el corazón está así al 100 y ya no puede. No muere porque Roma lo venció. No muere porque está muy agotado. Él mismo entregó su Espíritu. Él decidió, él supo en qué momento había ya terminado su obra y voluntariamente entrega el Espíritu. Juan 19:30 nos da un dato muy importante. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, él gritó a gran voz, consumado es. Agachó la cabeza y entregó el Espíritu. Y Juan dice que Cristo clamó en este punto, consumado es. Todo lo que el Padre me dio para hacer ya está hecho.
la copa fue bebida, la culpa fue cargada, la justicia satisfecha, el castigo terminó, la obra quedó completa. Y esta palabra consumado ha habido muchos mensajes sobre eso. Sé que para muchos es familiar la palabra tetelestai, es una sola palabra y se usa en varios términos, pero implica la deuda ha sido pagada. Un comerciante podría decir tetelestai, que significa pagado por completo, no me debes ya nada más. Colosenses 2:14 dice que Cristo canceló el acta de decretos que había en contra nuestra. Había un acta con todo mi pecado y el castigo que yo debía recibir. Cristo dijo allí como un comerciante pagado, no debes absolutamente nada. También la palabra tetelestai se usaba de parte de un siervo que había cumplido su tarea de manera satisfactoria, venía y le decía a su amo, tetelestai, está hecho, ya terminé, no hay ningún otro pendiente. Cristo, de hecho, en Juan 17:4 dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hacer. Esa acción de Jesús consumado implica, tú no tienes nada que añadir a su obra, no tienes nada que completar, no tienes que pagar la mitad, no tienes que hacer tu parte. Cristo lo hizo absolutamente todo. En Cristo no hay salvación por obras, penitencia, mérito, rituales, moralidad, solo la obra perfecta de Cristo. Esa palabra tetelestai, consumado Cristo lo pagó todo porque tú no podías pagar nada. Y Él lo completa absolutamente todo. Si llegas a pensar que la salvación tienes que aportar el 1%, no. Que tienes que al hacer alguna penitencia, un ritual, no, tú no podías pagar. Cristo lo pagó todo porque usted y yo no podíamos. Entonces Jesús, dice la Biblia, entregó el Espíritu. No dice que su Espíritu se le fue o su vida se apagó. Él lo entregó voluntariamente. Él lo había dicho claramente, a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para entregarla, tengo poder para volverla a tomar. Y Él, sabiendo que todo había sido consumado, entregó el Espíritu, expiró. Esa es la muerte más voluntaria, la muerte más consciente, la muerte más victoriosa en la historia humana. ¿Quién muere controlando el momento preciso y con tanto control? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí en Jerusalén, este día, como a las 3 de la tarde, en esa colina llamada la colina de la calavera, el pago de nuestra salvación fue ejecutado. En ese preciso momento, cuando Cristo entrega el Espíritu, dijo, consumado es, la justicia de Dios queda satisfecha, el plan eterno viene a cumplirse, la deuda de tu pecado y del mío fue pagada, la salvación quedó comprada para siempre. ¿Qué sucede después? Versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Eso es algo muy importante. El velo del templo. ¿Cuál velo del templo? Está el templo, viene desde el tabernáculo, la presencia de Dios. No era una cortina delgada. Éxodo 26 y 2 de Crónicas 3 describen una cortina de un tejido grueso, hecho de lino, púrpura, carmesí. Tiene aplicaciones ahí con querubines. Según la tradición judía y el Talmud, el velo del templo tendría unos 10 centímetros de grueso y un alto de unos 18 metros. Tienes una cortina extremadamente gruesa. ¿Cuál es la función de este velo? Separar el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo los sacerdotes entran todos los días, pero hay un lugar llamado el lugar santísimo. Es como el cuarto privado de la presencia de Dios, si queremos pensar así. Es como un lugar donde nadie puede entrar. Allí al otro lado está Dios mismo, su presencia. Y solamente entra el sumo sacerdote y una vez al año. Y tiene que entrar después de haber hecho sacrificios y tiene que traer sangre y viene representando a todo el pueblo completo y tiene que purificarse bien antes de entrar. Ese velo básicamente es una barrera, es una muralla. Es Dios diciendo, hasta aquí, no puedes cruzar, no puedes pasar a mi santidad. Él es santo, tú eres pecador, la entrada está bloqueada. Es básicamente lo que implica este velo. Pero cuando Cristo muere y dice, consumado es, el velo se rompe y se rompe de arriba a abajo porque es Dios quien lo produjo, no el hombre, no fue iniciativa del hombre.
No empieza de Dios, del hombre, sino de Dios. No es un accidente, no es que el velo estaba deteriorado, es Dios mismo diciendo, la obra está hecha, no hay separación. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué implica que el velo fue roto? El mensaje es sencillo. Aquella barrera de pecado que nos separaba de Dios fue completamente removida por Cristo en la cruz. Y ahora tenemos acceso con confianza ante el trono mismísimo de Dios. Y ya no somos consumidos por su santidad. Ahora venimos vestidos con la justicia de Cristo y somos aceptados. Y el camino hacia Dios está completamente abierto. No necesitamos el templo, no necesitamos sacerdotes, rituales, sacrificios, intermediarios humanos. Tenemos acceso total, directo, libre, permanente a Dios a través de Jesucristo. Y esa es la obra de Cristo completada. El velo implica, se abrió. Ningún sacrificio a partir de allí es válido. No hay necesidad de traer palomas y corderos y sacrificarlos y venir al templo hasta Jerusalén. Todos quedaron en automático cancelados. Cristo, el único sacrificio que nos lleva a Dios. Y veamos rápido y terminamos. Eso es Cristo, el centurión. Veamos en segundo lugar el centurión. Después de que Cristo grita victoriosamente, expira, su obra es consumada. Después de estar viendo esa escena preciosa de Cristo, Marcos nos hace como poner los pies sobre la tierra otra vez y mirar alrededor de la cruz. Y hay un hombre que resalta sobre todos, y ese es el centurión romano. ¿Qué es el centurión romano? El responsable de supervisar la crucifixión. Un gentil, un soldado, un verdugo, un pagano. Honestamente, si habría alguien que pudiera y debiera dar testimonio de la verdad, como que él tiene el peor perfil de todos. Él sería el último, como, tú llevas a cabo la crucifixión, tú orquestaste todo, tú eres gentil, eres romano, son gente odiada por los judíos. Sin embargo, esa persona allí fue transformada por Dios. El centurión, cuando vio a Jesús haber muerto como murió y escuchar todo, el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este hombre responde claramente cuando vio cómo expiró Cristo. Este hombre, hubo un terremoto, el hombre no se convierte por el terremoto, él ni tiene idea de lo que pasó con el velo, pero cuando él vio a Jesús cómo murió, hubo un caos en su corazón, hubo una transformación radical. Este hombre, la Biblia no lo dice, pero podríamos asegurar que escuchó a Pilato declarar que Jesús era inocente. Las acusaciones que se hicieron en contra de Jesús como rey de los judíos, y por ahí alguien dijo que era el Hijo de Dios. Y este hombre es un hombre experimentado, ha crucificado a mucha gente, ha visto a muchos morir. Y gente de muy mala reputación, pero nunca en su vida había visto a un hombre como Jesús. Que no había nada de qué acusarle, y aún así Jesús va voluntariamente. Que Jesús no maldice, no se queja, no refuta, no pelea. Voluntariamente, con amor, recibe todo el castigo, con paciencia frente a los soldados romanos que lo crucifican, con compasión hacia los ladrones en la cruz, que se están burlando de él, y este hombre en plena mansedumbre, paciencia, clamando, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Imagínense el impacto en ese hombre. Y esas horas de oscuridad, y nadie que haya visto a Jesús morir como murió debería responder de otra manera. Bueno, gente sí, pero el centurión, por obra de Dios, creo que lo veremos en el cielo un día. Y él hace esta confesión, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y sabe que es algo interesante, que en el libro de Marcos, el capítulo 1, versículo 1, dice que Marcos es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero sabe que hasta este punto nadie en todo el libro de Marcos
se ha referido a Cristo como el Hijo de Dios nadie, ningún ser humano. Solo el Padre en el bautismo. Los demonios se refirieron a Jesús como el Hijo de Dios, pero nadie sino hasta este punto. Es como si Marcos hubiera esperado hasta que la redención fue completada y fue este hombre gentil que confiesa, verdaderamente era el Hijo de Dios. Nadie moriría así, nadie moriría gritando, nadie entregaría el Espíritu con tanta autoridad y poder como lo hizo Jesucristo. Este hombre concluye, este hombre no es como los demás. Este hombre es el Hijo de Dios. Y aquí no es como respeto, no es como me quito el sombrero delante de este hombre. No, este hombre está reconociendo, este hombre es el Hijo de Dios, es la deidad. Y de hecho, Juan y Lucas dicen que era un hombre justo y que este hombre le dio gloria a Dios. El centurión vio todo y declaró, este hombre es Hijo de Dios. Un soldado endurecido, quebrado completamente por la obra de Cristo en la cruz. Y terminamos con las mujeres. Las mujeres llenas de fidelidad, aún allí frente al Calvario. Y es una escena muy bonita. Cristo fue abandonado por el Padre, burlado por los hombres. Todos sus discípulos lo abandonaron. Juan está allí. El centurión clama allí. Marcos termina esta escena de la cruz resaltando a un grupo muy precioso, muy silencioso, sí, pero muy significativo. Dice el versículo 40, también había algunas mujeres mirando de lejos. Pedro negó, Judas traicionó, Israel rechazó a Cristo, Roma lo ejecutó, pero las mujeres se quedaron, y se quedaron hasta el final, leales, silenciosas, firmes, quebrantadas, sí, pero presentes. Y están allí a la distancia, por seguridad y todo, pero ahí están. ¿Quiénes son? Marcos, de hecho, nos da sus nombres. Y quiero destacar, lo he dicho en otros mensajes, sabe que la Biblia dignifica mucho a la mujer. Nos dice quiénes eran. Y resalta aquí que Pedro, ¿dónde está? ¿Dónde están todos los demás? Escondidos, atemorizados.